Buenas noches chicos, siguiendo con nuestras clases virtuales. Hoy tenemos hoy la clase número 7. Vamos a hablar sobre genética. Entonces, los caracteres humanos como el color de los ojos, el color del cabello, junto con muchas otras características, podemos decir que se transfieren de una generación a otra. Entonces, la herencia, que es la transmisión de la información genética de los progenitores a su descendencia, generalmente siguen patrones predecibles en organismos tan diversos como en humanos, en pingüinos, en levaduras de la panadería y en girasoles. Se dan cuenta que son organismos diferentes, pero siguen patrones predecibles, o sea que sí o sí va a saltar algunas características que tenía esta generación en la siguiente. La definición de genética entonces es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos vivos, tanto en la morfología, ¿verdad? La estructura, la fisiología, cómo funciona, la parte bioquímica o la parte conductual, ¿verdad? Se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra, pero siempre con condiciones ambientales diferentes. La genética entonces tiene por objeto el estudio de la herencia biológica y se le atribuye al señor Mendel el mérito de haber dado este carácter científico a esta ciencia. Él se centró en la herencia de los caracteres, que son esos cada una de las particularidades tanto morfológicas y fisiológicas que se pueden establecer en una especie. Individuales, o sea que él estudió a todo lo que sean las particularidades de morfología y de fisiología, ¿verdad? Entonces también este señor trabajó con una planta del guisante y él no hablaba de factores hereditarios, sino que, él hablaba de factores hereditarios, pero no hablaba todavía de genes. Vamos a ver un poco algunos conceptos básicos, ¿verdad? ¿A qué llamamos gen? Es el fragmento de ADN que constituye la parte más pequeña o la unidad funcional, es decir, contiene la información hereditaria que es capaz de determinar un carácter tanto morfológico como fisiológico. Entonces, el gen va a ser el fragmento del ADN, es la parte pequeña funcional, que va a ser a que le llamamos locus, es el lugar que ocupan los genes en un cromosoma. Y loci se le dice, o sea, se le llama cuando es plural, en plural. A que llamamos alelos a cada una de las variantes de un mismo gen que ocupan el mismo locus en los dos cromosomas homólogos y se representan a estos alelos con letras. Y los organismos diploides poseen dos alelos para cada gen. Si son iguales, este individuo va a ser un homocigota o dominante A mayúscula o recesivo A minúscula. Y si son diferentes, le vamos a llamar heterocigota A grande, A chica. Entonces acá tenemos para que ustedes puedan ver cuando yo tengo un homocigota, ¿verdad? Van a ser este va a ser un cromosoma de un padre, vamos a decir, de un progenitor, este va a ser del otro progenitor. El alelo, que es el lugar en donde ocupan ese gen, ¿verdad? Va a ser también diferente, pero cuando yo tengo dos cromosomas del mismo tipo, ¿verdad? Entonces voy a tener un homocigota dominante A grande, A grande. Cuando tengo dos cromosomas pero recesivos voy a tener A chica, chica. Y cuando yo fusiono tanto un cromosoma dominante con un cromosoma recesivo, voy a tener un organismo heterocigota A grande, A chica. Acá para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Como dentro de las células se encuentra el núcleo y dentro del núcleo le tenemos al señor cromosoma. Este cromosoma está completamente espiralizado, vamos a decir, o condensado. ¿Por qué condensado? Porque tiene miles de estructuras de ADN. Dentro de este cromosoma está la estructura del ADN. Y dentro de este ADN se encuentra el gen. Y dentro de este gen están los nucleótidos que después vamos a estar hablando sobre qué se trata.
Siguiendo con conceptos, entonces, ¿qué es el genotipo? Es el conjunto de genes que tiene un organismo y que permanecen constantes a lo largo de su existencia. El genoma es el conjunto del material genético que incluye a los genes y al resto del material que no se expresa. Va a ser entonces como un mapa. El cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas de una célula y dice que están representados fotomicrográficamente. ¿Qué es el fenotipo? Es la expresión del genotipo en forma de carácter morfológico o fisiológico y pues puede cambiar, pues está influenciado por el ambiente. Entonces acá podemos decir que el fenotipo no es nada más que el genotipo, ¿verdad? El conjunto de la información de esos genes, ¿verdad? Más las características del medio ambiente. La herencia dominante le llamo a los híbridos que muestran el fenotipo del alelo dominante. Quiere decir que después vamos a ver que va a tener el color, la característica, vamos a decir, morfológica del dominante, del alelo dominante. La herencia recesiva ya va a ser aquellos híbridos que muestran el fenotipo del alelo recesivo. La herencia intermedia, aquellos híbridos que muestran fenotipos intermedios entre lo de los progenitores y la codominancia a los híbridos que tienen rasgos de los dos progenitores. Empezamos a hablar entonces sobre la primera ley de Mendel. ¿Qué dijo Mendel sobre la primera ley? Él habló sobre la uniformidad de los híbridos. ¿Qué es esto? Dice que cuando se cruzan dos razas o líneas puras, ¿verdad?, que difieren para un determinado carácter, los descendientes de la F1, que sería esta, son todos iguales entre sí, igual fenotipo y genotipo e igual en fenotipo a uno los parenterales. ¿Qué quiere decir eso? Que acá yo tengo los parenterales, tengo los homocigotos dominantes de flor de color roja, acá tengo un carácter de flor de carácter recesivo, ¿verdad?, de blanco, y cuando yo hago la primera descendencia de esta, voy a tener una F1, una descendencia de un heterocigota, ya no va a ser más un homocigota AA grande o AA chico, sino voy a tener A grande, A chico, va a ser ya su descendencia, y esta descendencia va a tener la característica en cuanto a fenotipo del que tiene dominancia. En este sentido sería entonces la flor roja. Entonces va a ser A grande, A chica o una descendencia heterocigota, una flor de color roja. Entonces él habla de la ley de la uniformidad de híbridos, ¿verdad? Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotas, ¿verdad?, de carácter determinado. La primera generación va a ser A grande, A chica, o va a ser un heterocigota y va a ser con el mismo carácter del dominante, o sea que va a salir acá de color amarillo. La segunda ley de Mendel habla sobre la separación o disyunción de los alelos cuando se cruzan los híbridos ya de la F1 entre sí. Se observan ya en la F2 una porción fenotípica de 3:1. ¿Qué significa eso? Dice que reaparece el carácter que había desaparecido en la F1. ¿Por qué? Porque yo voy a juntar estas dos, vamos a decir, los primeros dos híbridos de la F1, que era una heterocigota, ¿verdad? Voy a juntar o a fusionar, ¿verdad? Y voy a tener una proporción de 3:1. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener un homocigota puro A grande, voy a tener un homocigota recesivo A chico, y voy a tener dos heterocigotas con el color del dominante. Entonces voy a tener 3 flores rojas a una blanca. ¿Qué quiere decir esta? La ley de la separación o disyunción de los alelos, que tomó las plantas de las semillas, ¿verdad? La primera generación F1, ¿verdad? Las polinizó y obtuvo esta segunda generación, en donde tengo una de raza pura pero dominante, una de raza pura pero recesiva, entonces reaparece el color que se había perdido en la F1, y dos más heterocigotas pero siempre del mismo color del dominante.
La relación entre alelos, ¿verdad? Vamos a hablar de herencia intermedia cuando los alelos implicados en un carácter se expresan con la misma intensidad, de forma que los híbridos manifiesten un fenotipo intermedio diferente al de los homocigotos de ambos alelos. Por ejemplo, acá tengo el homocigota puro dominante y el recesivo, y me da la manifestación de intensidad de los dos. Es un intermedio. Cuando hablo de codominancia, quiere decir que los dos alelos tienen la misma intensidad para expresarse, así que va a ser específicamente ambos lo hacen por igual. Entonces el híbrido representa a la vez el carácter en los dos sentidos que se manifestarían si estuvieran en homocigosis. Entonces tengo un heterocigoto en donde me da el 50% de la madre y el 50% del padre. Cuando hablo de retrocruzamiento, entonces es cuando entre un individuo de un fenotipo dominante y un individuo homocigoto recesivo, al fin de poder averiguar el genotipo del primero. La tercera ley de Mendel ya habla de la segregación independiente, acá cuando se contempla ya la transmisión de dos tipos de caracteres, ¿verdad? Entonces los alelos de cada uno de ellos se transmite de manera independiente y se combinan al azar. Esta ley no se cumple cuando los genes están ligados en el mismo cromosoma y a la herencia ligado al sexo. Acá en la tercera ley de Mendel es la ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Entonces ellos ya cruzan, ¿verdad?, dos tipos de características: el color, ¿verdad?, el color amarillo liso y el amarillo rugoso, el verde liso y el verde rugoso, de las cuales salen estas probabilidades de caracteres. Lo mismo hablamos de las razones fenotípicas, es cruzamiento de monohíbridos de la India. Entonces tengo una hembra dominante de color negro con un macho café recesivo. Los gametos se fusionan y obtengo la primera generación, todos de carácter dominante que enmascara al recesivo. O sea, van a ser todos B grande, B chica, y este ratón va a ser negro. Entonces yo después de esta misma generación hago fusionar y voy a obtener razones fenotípicas de 3:1, que quiere decir que voy a tener un ratón homocigota puro a un ratoncito homocigota recesivo de color marrón, dos heterocigotas de color del dominante que van a ser negro. Entonces 3 de color negro y 1 marrón. Entonces, de acuerdo con la regla del producto, la probabilidad de que ocurran juntos dos eventos independientes se puede calcular multiplicando las probabilidades de cada evento. Entonces, esto vamos a pasar, esto es lo mismo. El sexo de humanos y de otros mamíferos se determinan entonces por los cromosomas X e Y. Los mamíferos hembras tienen 2 cromosomas X y los machos tienen un cromosoma Y y uno X. La fertilización de un óvulo se porta por una X y de un espermatozoide que porta un X y da como resultado un cigoto hembra XX. Y el de varón es un cromosoma X de un espermatozoide y da resultado un cigoto macho XY. Entonces el macho va a ser siempre XY y la hembra va a ser siempre XX. Hasta aquí terminamos nuestra clase porque estoy dando a toda velocidad, ¿verdad? Y vamos a seguir el siguiente jueves, ¿verdad?, con nuestra clase número 8. Les voy a pasar todos los links y los trabajos para que puedan estar completando, ¿sí? Muchas gracias y buenas noches.